Estefanía Alvarado. Te damos la bienvenida a este nuevo podcast de Chas Pregunta. Te preguntarás por qué Chas y te voy a explicar por qué. La mayoría de gente grande de mi época me conoce como Chas. Es una fusión de Isas Chávez. Isas Chávez. Entonces pusimos Chas Pregunta. Y hoy pues te tenemos de gala, este set tiene de gala a una personaje como tú, donde vamos a tratar de platicar cosas breves y cosas sencillas, un coloquio que nos permita ir conociendo pues quién es Estefanía Alvarado. Y entonces, dentro de las preguntas que hemos hecho en todos los podcasts, la primera que lanzamos es ¿quién es Estefanía Alvarado? Pues muchas gracias, para mí de verdad también es un honor estar acá en un episodio más de Chas Pregunta. Espero poder compartir no solamente con usted, sino que también con las personas que nos están escuchando y nos están viendo, para ir conociendo más un poco, no solamente de mí, también a mí me gustaría conocer un poco más acerca de Chas, como usted dice, y ya del tema que vamos a estar hablando. Pues yo soy Estefanía Alvarado, como ya lo mencionó. Pues soy quetzalteca, una joven, podría decir yo, periodista, que ha ido incursionando en los medios de comunicación desde joven, porque inicié a los 16 años a trabajar en medios de comunicación, y pues he tenido la oportunidad de trabajar en varias facetas, en varios medios, se puede decir, y pues aprendiendo siempre un poco más. Ya. Bueno, ¿cómo fue que Estefanía, su niñez y cómo ella fue hilvanando sus sueños hasta llegar realmente a incursionar en esta profesión, en estos medios de comunicación? Y pues que es una carrera interesante que veo yo que ha tenido mucho auge en las últimas décadas y que se han ido profesionalizando. Porque anteriormente pues, la mayoría de comunicadores era muy sencillo, ¿no? Eran más reporteros, era Sí. de tomar notas con un papelito y luego ir a escribir en la máquina Remington. Y aparte que los medios era casi que noticias, ¿verdad? No había tanto como ahora, que un medio de comunicación puede hacer tantas cosas como un podcast. Claro, yo hago un espacio con esto, ¿no? Yo siento que dentro del acontecer nacional existen dos profesiones que determinan la vida de un país, por ejemplo. La primera es el magisterio. O sea, los maestros influyen realmente en un semillero de los niños, porque uno incluso ahora creo que de meses los llevan a las guarderías y a cómo se llama, Sí. a las nurseries y a todo esto, a Montessori, ¿no? Desde antes de nacer ya van Bien. como al gimnasio las mamás con los bebés, ya la preparación yo creo que es desde antes ahora. Sí, entonces entrega a uno básicamente sus hijos, lo poco que uno pueda educarlos y darles su educación, que es básicamente obligación de los padres, y él entrega a uno pues al magisterio, a los maestros, a los docentes, eso. Entonces realmente un buen maestro influye en la vida de uno, y un mal maestro creo que también lo deja a uno, ¿cómo se llama? Marcado con ese tema. Entonces ese es un sector que yo respeto mucho y que pienso que también no ha sido dignificado, ha perdido demasiado espacio el magisterio. El otro son los comunicadores sociales, ¿no? Sí. Porque a través de una noticia amarillista o mal infundada, muchas cosas pueden cambiar. Sí. Entonces es importante realmente el profesionalismo sobre esta rama. Y entonces hice ese espacio para que pues, platicar, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo es Estefanía? En un momento dado se le ocurre tomar un micrófono, se le ocurre en un momento dado imaginar cómo se miraría ella en una televisión, en un monitor, o sea, cuéntame. Bueno, pues mi infancia fue acá en Xela, yo crecí acá en Quetzaltenango. Yo creo que mi sueño como comunicadora probablemente lo haya iniciado desde muy chiquita. Los niños por lo general siempre piden juguetes para Navidad o para el cumpleaños, y yo me recuerdo que a los 7 años yo le dije a mi mamá que yo quería una cámara. Entonces, pues ese fue mi regalo de cumpleaños cuando yo cumplí 7. Era una cámara de rollo, pero era una cámara real, no era una cámara de juguete. Entonces, pues mi mamá me compraba en ese tiempo los rollos y yo vivía tomándole fotos a cualquier cosa. Y me terminaba el rollo y ese mismo rollo sin revelar lo volví a poner, y sobre ese mismo rollo seguía yo tomando fotos porque la idea mía era andar tomando las fotos.
y pues mi mamá las revelaba y me entregaba las fotos y así. Entonces a mí me gustó mucho eso. Pues yo crecí con esa cámara varios años. De hecho todavía la tengo. No sé si funciona, todavía no la he probado, pero sí todavía la tengo. Y creo que eso fue algo que me gustó. Y pues ya cuando crecí me di cuenta que pues era parte de los medios de comunicación, la fotografía, entre otras cosas. No sé en qué momento la verdad yo dije que quería estudiar comunicación, pero desde que tengo memoria siempre lo tuve presente. Eso estudié desde el nivel diversificado. Me gradué de bachiller en ciencias de la comunicación y eso es lo que seguí estudiando también en la universidad. Entonces yo creo que es un sueño que lo tengo desde pequeña y pues acá estoy cumpliendo también ese sueño que he tenido siempre. Dentro de eso, ¿hay alguna imagen de alguna persona, algún personaje que ha influido en la decisión de ser, que tú admirabas o que tú veías en la televisión? Porque creo que muchas de las adolescentes se enamoran de los actores, ¿no? Muchos de los adolescentes, ¿verdad? Y a veces también siento que incluso uno de varón, se enamora de esas voces femeninas en las radios, que uno se imagina la figura de una persona y cuando uno la conoce es completamente diferente, sí, o mejor de lo que uno se imaginaba, sí, la ¿no? expectativa versus la realidad. Sí. Pues algún personaje en específico que yo recuerde en este momento que me haya marcado, que yo haya dicho que quería ser como esa persona, pues la verdad, yo creo que no, o sea, alguien en específico que yo tenga presente ahora no, pero de pequeña, adolescente más o menos, cuando estaba en el colegio todavía estudiando comunicación, veía yo mucha televisión local. Yo sí vi muchos programas que se producían acá en Xela y yo creo que eso tal vez sí me motivó un poco, no a alguien en específico, pero sí las producciones o los programas que se hacían acá cuando yo tenía unos 12 o 13 años a mí me llamaban mucho la atención y sí fue un objetivo para mí el querer estar en un medio de comunicación local. Ya, o sea, programas que más que todo eran del cable, ¿no? Sí, de los cables locales. En ese tiempo, como era famoso el cable de X, que era el que yo tenía, tenía programas en Canal 4 y en el canal de ellos, y pues yo los veía, yo creo que todos, yo los vi todos. Ahí yo me recuerdo haber visto a Max, que es uno pues parte del equipo que está acá y está detrás de cámaras. Yo recuerdo haberlo conocido con el programa que él tenía. Sí, había un programa también que se llamaba Ambulante, creo yo. Ambulante, sí. De Pablo Díaz. Sí, Ambulante, sí, Ambulante. Se la vivían, yo creo que de fiesta, algo así me recuerdo que era un poco el concepto del programa, que iban a hacer entrevistas a la disco. Sí. Y había un programa que nos encantaba ver, era el de... Préndete. No, pero sí, también. Bueno, también, pero era un programa realmente que es titánico para mí, eso no puede quedar en el olvido y es parte de la gente que estudia la historia de la comunicación en Quetzaltenango, por ejemplo. El programa de Vera, de Alejandro Vera, no sé si recuerdas ese programa. No. Era un programa, pues... ¿Y hablaba de la historia de Xela? No, él presentaba artistas, cantantes y todo, pero tenía una particularidad muy especial donde decía, ¡adelante! No. Entonces eso quedó también, realmente, pues era un trabajo titánico de él en el cable, que comenzó también, y que como tú dices, bueno, pero eso fue pues enseñándote a ti que existe un espacio y un campo en el cual tú puedes desarrollarte, pues. Sí, yo creo que también los objetivos se los traza uno mismo y las oportunidades a veces llegan solas porque creo que es parte del destino, de lo que uno busca, pero detrás de eso siempre pues hay un esfuerzo de tratar de querer cumplir los sueños y pues yo tuve la oportunidad de cumplirlo. Yo dije, yo quiero salir en la tele, en el cable, por ejemplo, y lo hice en varios programas y para mí eso fue una experiencia muy bonita. Yo aprendí muchas cosas iniciando en televisión local y eso lo voy a tener yo para siempre. Sí, yo creo que tal vez uno como que viniera predestinado o como que tuviera ciertas directrices
angelicales y celestiales, que es como que el universo a veces, ¿cómo se llama?, te lo va marcando. Sí. De hecho, yo pues de pequeño igual, ¿verdad? Mi mamá viajaba bastante, a mí no me gustaba viajar. Yo tenía una riña constantemente con mi madre y era muy independiente, muy independiente. Entonces, las veces que ella viajó, yo pedí que me trajera disfraces, por ejemplo. Entonces me trajeron un disfraz del zorro, me trajeron un disfraz de Superman, y a mí me encantaba vestirme. Se sentía dentro sí, del personaje. y me encantaba meterme dentro de los personajes y todo. Entonces desde pequeño, pues igual, ¿va? Me encantó a mí el teatro, me encantó la impostación, me encantó todo lo histriónico. Y como tú dices, pues ya lo trae uno como parte de Sí. que afortunadamente pues uno logra, ¿cómo se llama?, llegar a eso. Por ejemplo, no sería el caso tuyo que, por ejemplo, estuvieras trabajando para un supermercado como cajera o sin ofender a las personas, ¿no? Pero a veces mucha gente no persigue sus sueños y no los llega a realizar. Ese es el y detalle. termina. Yo tuve una tía que toda su vida quiso ella ser contadora y auditora, pero terminó obligada a trabajar en la tienda porque murió mi abuelo. Eran 2 tiendas y mi abuela atendía una, entonces ella la obligaron a quedarse con la tienda. Y toda su vida terminó sus días con la tienda, pero realmente la vida de ella era querer ser auditora, pues entonces hay como un sentimiento de frustración realmente por en no la vida haberlo cumplido, porque no se realizó, ¿verdad? Entonces, en el caso tuyo, pues siento que tienes una edad joven y que comienzas a incursionar y que tienes un mundo por delante y un espacio por delante para eso, ¿no? En el periodismo y en la comunicación, ¿tienes alguna especialidad, alguna afición a eso? Pues me gusta la televisión, me gusta presentar, me gusta la fotografía también y creo que esas podrían ser mis fuertes. Me he podido desarrollar en otras áreas como en redacción, en video, pero yo creo que tal vez esas serían mis fuertes. Ya. Por ahora. Dentro del trabajo que hiciste de niña en esa pequeña camarita de rollos de 24 o de 36 exposiciones, ¿quedó algún vestigio de ello? ¿Quedó algo guardado de eso? Sí, ahí tengo fotos que yo llegó un momento en el que me convertí en la fotógrafa de la familia, porque cuando había eventos o algún día especial, yo era la que tomaba las fotos con esa cámara. Y no era un juego para mí, porque yo lo disfrutaba hacer y para mi familia tampoco, porque, o sea, de verdad eran las fotos que se iban a quedar en el recuerdo y ahí están las fotos en el álbum y hay muchas fotos que yo tomé que conservo. Ya, pero aparte de las fotos familiares, de reuniones y fotos artísticas, fotos que en un momento dado un celaje, en un momento dado un evento especial, ¿tienes algo de eso? Algo en específico, yo creo que es mi niñez. Es que no hay un día en específico, pero sí mi niñez yo la veo en esas fotos. Porque, por lo menos en mi tiempo, no sé si ya había cámara digital o no, porque yo esa era la que tenía. Pero a veces veo las fotos y yo, o sea, veo mi niñez, los juegos con mi hermano, por ejemplo. Fotos del colegio, de Navidad, de cumpleaños, prácticamente sería como un recuerdo en general. Ya. Tengo entendido que tienes una afición también, sobre periodismo deportivo. Sí. A ver, cuéntame. Pues el periodismo deportivo yo creo que ya todos lo conocemos, los deportes han estado presentes desde siempre, yo creo que en muchas personas son aficionados por lo menos a algún deporte, algún equipo y siempre se siguen por los medios de comunicación, más con los equipos o deportes que se juegan fuera de acá. A mí siempre me llamaron la atención los deportes, verlos, no tuve la oportunidad de practicar alguno de manera profesional y es lo que platicaba, yo siempre he tenido como eso desde niña porque no crecí bajo la influencia de algún comunicador en mi familia, algún deportista, nadie. O sea, soy yo, prácticamente la primera, se podría decir, en la familia la que tiene afición hacia los deportes o hacia los medios de comunicación. Y inicié con el periodismo deportivo cuando tenía 17 años, yo creo. Sí, a los 17 años. Tuve la oportunidad de cubrir ya juegos centroamericanos,
de nivel escolar, que fue mi primera experiencia grande, se podría decir, y también pues cubriendo la fuente del equipo de acá, que es el Xelajú. Ya. Básicamente, ¿cuál era el trabajo? El trabajo mío dentro de un medio deportivo era ir todos los días al entreno del equipo de Xela, ir a tomar las fotografías del entreno, pasar la nota del trabajo que habían ellos realizado, observar un poco el trabajo que realizaba el equipo, trasladar la información para que ya fueran emitidas las fotos o los videos dentro del programa en el que yo estaba en ese tiempo, que era un medio de comunicación, era un programa, no era un medio local. Ya. Uh-huh. Bueno, pero ¿y en un momento dado interveniste, por ejemplo, en ser locutora o ser conductora de este mismo programa? Sí, inicié como presentadora del programa, presentando los segmentos del programa porque habían pues varios y se cubrían varios deportes y yo tenía la fuente del equipo de Xela, entonces inicié presentando el programa y siendo reportera. Como locutora, pues tuve la primera experiencia en un mundial de fútbol que se jugó escolar y que la sede fue acá en Guatemala. Yo fui corresponsal de la red deportiva, que es un medio bastante grande a nivel nacional, y yo hice el trabajo a nivel de cancha, entonces ahí también tuve la oportunidad de hacer entrevistas en vivo con los jugadores, y esa vez me lanzaron al agua porque yo nunca había hecho trabajo de cancha, sí había visto cómo se hacía, pero me tuvieron la confianza, y pues yo teniendo 18 años, siendo mujer en un medio deportivo, y me dijeron, a nivel de cancha, creo que fue una oportunidad, pues yo no sé quién me tuvo la confianza, pero lo hice bien y a partir de ahí también me di a conocer en otros lugares y creo que eso me dio mucha confianza para poder decir, una mujer en los medios deportivos acá pues sí puede estar y sí puede hacer bien el trabajo. Ya, pues eso es un poco del producto final que quisiéramos obtener de este podcast, entender realmente que eres pionera en ese sentido, en el hecho de una mujer metida en, ¿cómo se llama?, en temas deportivos. Básicamente podríamos pensarse en fútbol. Sí. Porque no sé si otras disciplinas también cubriste. Sí, tuve la oportunidad de cubrir diferentes disciplinas. Aprendí mucho también de otros deportes, pero sí la fuente principal fue el fútbol en mis inicios. Sí, es que creo que a nivel país hay una expectativa muy grande con el tema de fútbol, ¿no? O sea, los ajedrecistas, nada que ver. Mi amigo que ganó el bádminton en no sé qué campeonato que regresó, sí, que le entrega una ridiculez de reconocimiento, sí, después de venir de Juegos Olímpicos. Y él había mandado a arreglar su sala enorme para colocar la gran copa que le iban a dar. Y le dieron, casi que imprimieron en una hoja y reciclaron otro reconocimiento. Creo que parece más esto una copa. Exactamente, sí. Pero sí, no hay realmente, no hay ¿cómo se llama?, una justicia, un equilibrio sobre el resto de, ¿cómo se llama?, de disciplinas, ¿no? El ciclismo también en un momento dado fue muy fuerte. Sí, es atractivo el ciclismo, pero de ahí en las demás disciplinas realmente hay un olvido, pero entonces no hay tantos seguidores, podríamos decir, de esas disciplinas para poder tener realmente personajes que puedan tener en su momento dado un seguimiento. Platicábamos antes de entrar en cámaras que te contaba yo conocí, o no conocí, sino me llamaba la atención a veces en Canal 13, antes cuando no existía el cable, que teníamos solo 3 canales nacionales y uno que era de militar, el Canal 5 era ¿cómo se llama?, un canal militar. Existía a veces las transmisiones de ¿cómo se llama?, de los campeonatos mundiales de tenis. Y oía a una mujer narrar realmente, saber exactamente los términos de los reveses de las raquetas, de los saques, de todo eso. O sea, tenía realmente un conocimiento vasto. Yo pensaba que era en directo que estaba el canal, pero era una guatemalteca. Y entonces parece que ella era, ¿cómo se llama?, de Izabal o de Belice o de esa parte de ahí, porque tenía ascendencia afroamericana.
pero realmente era ¿cómo se llama? Increíble, aparte de su voz, de su dicción, el conocimiento propio de cómo se llama y de ir narrando pues, ese ¿cómo se llama? Que no es tan rápido, pues, porque veo yo, por ejemplo, Como ahora como que el fútbol a veces es, no se entiende, sí, sí. el fútbol es tan rápido y a veces me pongo yo a pensar si fuera narrador de ¿cómo se llama? De fútbol, ¿cómo hace uno en el monitor para saber los Sí. números y los nombres de las personas que están jugando? Entonces, Yo me lo he preguntado también a veces, porque aún sabiendo, uno conociendo a los jugadores de un equipo, ellos no estando en el estadio y narrando el partido, viéndolo en un televisor, no sé, el dorsal es pieza fundamental, porque ahí es donde uno, aparte de saber quiénes son los jugadores, tiene que saber con qué dorsal juegan. Entonces yo creo que con eso es que se identifica. O viéndolo ya todos los días, uno aprende a ver hasta la silueta de un jugador. O sea, si uno ve la silueta de un jugador así, uno ya sabe quién es. Entonces los aprende uno a conocer bien, yo creo. De tanto estarlos viendo todos los días, uno ya sabe hasta con el perfil tal vez qué jugador es, porque hasta la nariz tienen todos diferentes. claro. Entonces un comentarista y un narrador los conocen. Y si no, el dorsal, yo creo que con eso, pero antes de eso tendrían que haber estudiado qué número tiene cada uno para que en el momento de estar narrando no digan, el jugador con el número 8 y en lo que buscan quién es y decir el nombre, ya están en otra cosa. Ya metieron 3 goles. Ajá. Sí, yo estaba viendo un partido también que lo estaba narrando cabalmente, no voy a decir en qué medio, pero él se le iba más en estar, ¿cómo se llama? Diciendo, bueno, vamos en el minuto 22 con 10 segundos. En el minuto 23, era más... Cuando uno está viendo cuánto tiempo. Sí, pero era básicamente como la muletilla, ¿va? Para ir llenando el espacio del tiempo que él necesitaba, porque no tenía... Ya no sabía qué decir. Ha de ser muy complicado, pienso. Yo nunca lo he intentado, pero ha de ser muy difícil. También saber términos estratégicos, específicos, no solo es de ir diciendo frases y qué jugador lleva la pelota y a quién se la pasa. Sí, he estado viendo esta semana que hubo, pues afortunadamente, un platillo delicioso de fútbol de la Champions League y otros eventos que hay en Europa y todo, que realmente son fabulosos realmente los partidos, ¿verdad? Pero después hay comentarios de canales específicamente mexicanos y ponen a una mujer a comentar también, ¿verdad? Entonces he notado, ese es criterio particular y propio, ¿no? Lo que voy a decir. Uh-huh. He notado que es como un eco, ella no es la voz principal, es una voz secundaria la que usan a ella, entonces ella no tiene el empoderamiento ni el conocimiento suficiente. Tal vez no se ha preocupado, o como tú misma dices, no le han dado la oportunidad de incursionar de una manera ya, ser ella la voz primera, pues, lo que es como un eco. Es solo por tener prácticamente la imagen femenina, claro. ¿verdad? Solo por inclusión, hasta podríamos llegar a decir. Claro, es casi como las que dan el clima en la televisión, ¿verdad? Que tiene que ser una chica aquí, una chica allá, y ¿cómo se llama? Es como, bueno... Es como un atractivo visual también para el televidente, ¿verdad? Entonces a él no le interesa mucho si va a llover o no va a llover, él quiere volverla a ver a ella, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ok, estábamos platicando sobre el periodismo deportivo. Uh-huh. Y hay algo que me llama la atención, por ejemplo, con las mujeres que están jugando fútbol. No sé si tú has seguido a las mujeres, has visto, bueno, creo que en Guatemala, donde estás ahora trabajando, hay equipos de mujeres. Sí. Pero vamos a hablar localmente de Quetzaltenango. Yo veo que las mujeres de Quetzaltenango ellas han logrado realmente, pues ya preseas, ya siendo campeonas o bicampeonas de campeonatos y todo. Entonces, ¿qué piensas tú de una mujer jugando fútbol? Pues yo creo que la mujer... pues tiene el derecho de practicar el deporte que quiera. Uh-huh. Siempre los deportes, por lo general en su mayoría, van a estar clasificados en rama femenina y rama masculina.
Probablemente sí se puede justificar tal vez por complexión, por peso. Podría llegar a ser un poco injusto que tal vez un hombre sea más alto y sea más fuerte, luchando tal vez con una mujer más delgada y más chiquita, por ejemplo. Pero en el fútbol, yo creo que es un deporte que se presta para que lo juegue sin ningún problema una mujer. O sea, incluso podrían llegar a jugar en un mismo equipo hombres y mujeres si se tiene la capacidad, porque no es un deporte que se desarrolle con fuerza, por ejemplo. Es un deporte, desde mi punto de vista, muy estratégico, de mucha agilidad, y hasta una mujer podría llegar a ser más ágil que un hombre, por ejemplo, podría llegar a ser más rápida. Entonces, lamentablemente estamos en un país en el que no se le da el apoyo, porque sí está, porque el fútbol femenino está presente en Guatemala, hay una liga nacional mayor, hay canteras de equipos femeninos a nivel nacional, y se está desarrollando y se está jugando, y ahí está, y todas las semanas hay partidos, hay cuartos de finales, semifinales, se juegan finales como los equipos también masculinos, pero simplemente no se apoyan, no se transmiten, por ejemplo, los partidos como se transmiten los de la liga masculina. Sí, inclusive yo siento que no hay un financiamiento ni un apoyo, pues, aparte del reconocimiento, que en un apoyo económico para los equipos, pues. Sí, es cierto. En el caso de Shela, pues el maestro Amado, que es ¿cómo se llama? El técnico. Realmente él ha hecho una labor titánica sobre estas chicas, sí, y que al final han sido orgullo para nosotros los quezaltecos, pues. Claro. Ellas han venido a demostrar mucho más de nuestro equipo, pues, más que el masculino, más sí, que de los varones, ¿verdad? Sí, yo siento que inclusive el año pasado nos dedicaron a nosotros el campeonato. Yo estaba como director de los bomberos, y ellas dedicaron a las personas que tuvieron que ver con el COVID, dedicaron el campeonato. Entonces se la dedicaron a los bomberos, a la Policía Nacional, y a los médicos que estaban a la Cruz Roja también, y a los médicos que estaban atendiendo ¿cómo se llama? El hospital temporal. Sí. Dedicaron ellas pues su campeonato y todo, pues lo agradecimos nosotros, porque realmente que ellas hayan pensado en nosotros cuando nosotros debimos haber pensado en ellas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la municipalidad debería apoyar económicamente, debería apoyar en ciertas formas a estos equipos, porque engrandecen el municipio, pues, porque al final representan, y ellos llevan una voz que grita y y denuncia que Quetzaltenango se pueden hacer bien las cosas, ¿verdad? Y se están haciendo. Y se están haciendo. Pues otro tema, y es conflictivo, es cabalmente hoy, pues volvimos a sentir en esta semana. Habíamos sentido un alivio cuando ganó el Xelajú, y por primera vez después de 9 partidos van acá y nos ganan. Entonces como que estaban tratando de componer la plana, ¿verdad? Pero hoy volvimos a tener una decepción. Entonces pareciera que no va a clasificar al final el Xelajú. Después de 10 años que tuvimos la oportunidad de hacer la gran fiesta que había ganado el Xelajú, hoy pues vemos nosotros pues lamentablemente que no está funcionando. ¿Tienes tú algún criterio sobre el por qué el Xelajú no está funcionando como debería funcionar? Describir no solo el torneo, sino la temporada completa para Xela es bien complicado. Creo que son sentimientos encontrados, porque hay tristeza, hay enojo, felicidad, la verdad es que casi no. Lamentablemente no nos dieron muchas alegrías en este torneo. Y como aficionado, porque como una cosa es ser periodista, conocer al equipo desde un punto profesional, está el lado que es ya ser aficionado. Yo soy aficionada al equipo también. Inicié pues primero siendo aficionada para poderme interesar en querer cubrir el medio del equipo, y uno recuerda un equipo aguerrido. Creo que esa es una palabra clave que usamos mucho, o se ha usado o se usó por mucho tiempo para describir al equipo, un aguerrido Xelajú que ha ido perdiendo capas. No sé, es como un cohete que cuando va en ascenso va perdiendo cosas y llega a estar pequeño.
y yo creo que este torneo el equipo no fue constante en las jornadas. Decir cuál es el problema del Xelajú, yo creo que es un poquito... Habría que analizarlo un poquito mejor. Ajá. Porque nosotros lo vemos desde afuera, conocemos tal vez un trabajo de un director técnico, porque vemos a qué jugadores convoca, a qué jugadores sienta, a quiénes va a poner al inicio de un encuentro, cómo va a ser también el esquema en el que va a jugar y decir, bueno, o sea, estoy de acuerdo tal vez con Rubirosa o no estoy de acuerdo con él, pero nosotros no sabemos dentro de la semana cómo están entrenando. Entonces le podemos echar hoy la culpa al técnico, la otra semana le vamos a echar la culpa a un jugador que vimos tomándose algo en un bar, la otra semana le vamos a echar la culpa al portero y así. Y si le vamos a estar echando la culpa a todos, entonces ¿cuál es el problema? Yo creo que el equipo, este torneo en lo personal fue muy débil en varios aspectos. Ya. Pero han sido creo que 10 ya años en que no Que no se consigue una volvemos a luna. levantar una luna, ¿no? Sí, estamos hablando ya de 10 años y parece que fue ayer cuando dijimos que en el 2012 se consiguió el campeonato, la quinta, y pues como si nada, ya pasaron 10 años y a como van las cosas podrían volver a pasar otros 10 años más y no se consigue un torneo para Xela. Incluso este torneo se llegó a pensar hasta un descenso, o sea, se pudo haber tomado en cuenta un descenso y también sufrir una clasificación. Yo creo que no, o sea, nosotros deberíamos de sufrir tal vez una final, pero no una clasificación. Y Xela debería de estar obligado a clasificar en un torneo, ya que es un equipo de los grandes. Uh-huh. A nivel departamental, pues es el más grande actualmente. Y es un equipo que no acaba de ascender. O sea, hay equipos que ascendieron hace 3, 4 años y de por ley sí clasifican. Y Xela, que ha estado desde el 2000 en Liga Mayor, porque descendió una temporada nada más y luego ha seguido en Liga Mayor y no clasifica. Entonces creo que no va a eso. Sí, es difícil. Yo no logro entender. Y honestamente, pues antes yo iba al estadio. Uh-huh. Tengo un rato de no ir al estadio. Pero a mí me gusta más ver jugar en televisión. Voy viendo, siempre lo sigo por televisión por lo menos, ¿verdad? Sí. Pero ir al estadio realmente pues es una fiesta donde es bien alegre. Incluso uno saca sus propios traumas, uno pues, sí. se pelea con el pobre árbitro, le reconoce la mamá al árbitro, le reconoce tantas cosas y todo. Pero bueno, jugué casi 50 años fútbol y los últimos campeonatos que tuvimos es igual, ¿verdad? Nos quedamos en segundo, en tercer lugar. El director técnico nuestro a nosotros no nos ponía cuando jugábamos en buenas canchas, uh-huh. Pero cuando nos tocaba jugar en canchas de tierra en la zona 10, ahí sí nos ponía porque nadie llegaba, pero lográbamos llegar a la final, ¿verdad? Entonces yo siento que también lo que cuesta mucho es el trabajo de equipo. El equipo cuesta interno, mucho, sí, el manejo interno. Uh-huh. Entonces todo el mundo, pues como tú dices, ven la punta del iceberg y la punta del iceberg está sentado el director técnico. Pero sí son muchas situaciones, ya las mencionaste tú, son muchas cosas las que se dan, en los cuales pues yo creo que un factor que es muy importante es el amor a la playera, el amor al equipo. Sí. O sea, yo creo que el hecho que lo vea es un económico, yo juego y me pagan y gano muy bien, porque gano mejor que un maestro. Gano mejor que un médico, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, por lo menos debería ser correspondiente al término de, bueno, me están pagando por tanto, yo tengo que tener tanto. De igual manera, cuidar mi cuerpo, porque es mi instrumento, pues yo no lo puedo desvelar, no puedo meterle, cosas tóxicas y dañinas a mi cuerpo, porque se sabe que va a afectar en el rendimiento. Que va a afectar en el rendimiento, ¿verdad? Pero yo no sé qué va a pasar con nuestro Xelajú al final, pero... Si tú fueras el director técnico, ¿qué cambiarías tú? Ya con la experiencia que tienes, porque incluso entiendo que estás apoyando y que estás trabajando muy de cerca con un equipo que probablemente nos va a dar una buena sorpresa, que es el de Misco. ¿Cómo se llama ese equipo? El Deportivo Misco. Deportivo Misco.
Sí, pero probablemente ya lo tengamos en... probablemente yo regrese a Shela en una próxima oportunidad, pero ya a un encuentro contra el Xelajú, por ejemplo, ¿verdad? Que sería algo interesante. Con el corazón partido. Sí, no, yo creo que sí, no sé, no sé, yo no sé qué voy a hacer porque no, mi equipo principal siempre va a ser Shela y creo que mucha gente lo sabe y todos los que me conocen saben que pues yo apoyo al equipo de Shela y ese es mi equipo y yo siempre lo he dicho y nunca me he puesto una camisola que no sea otra, ¿verdad? Pero si yo fuera el director técnico del equipo, primero, exigiría que me contrataran con antelación y que no me contraten cuando ya tienen un equipo armado y 15 días antes de poder iniciar el torneo, por ejemplo. O sea, si me quieren como técnico, ya falta poco, yo les digo, no puedo, no podría yo tomar un equipo que ya está armado y que yo no conozco y que voy a conocer y me voy a encontrar con cosas que no me gustan, jugadores que no me hubieran gustado que estuvieran. Y luego me imagino yo que enderezar ese camino ha de ser complicado. Entonces ahí es donde vienen los problemas de que el técnico no hace bien las cosas, pero el técnico no armó su equipo. Entonces yo pediría que por lo menos me contrataran con tiempo para yo elegir a los jugadores que yo quiero dentro del equipo. En Shela este torneo se vio muy deficiente en los goles. Entonces sí sería importante tener por lo menos 2 o 3 delanteros claves. Tuvimos, desde mi punto de vista, un buen delantero que tal vez no tuvo creativamente, no se completó con otro delantero, por ejemplo Alejandro Díaz. Yo creo que es un muy buen delantero. Estuvo haciendo las cosas bien este torneo, pero no tuvo a alguien que creativamente le complementara tal vez las estrategias. Un equipo en los entrenamientos está trabajando en la semana el trabajo táctico, por ejemplo, ¿verdad? Que debería de haberse reflejado en un partido, pero parecería que no. O sea, parece que ellos no hicieron trabajo táctico en los entrenamientos y están desordenados y no se entienden dentro de un partido. Entonces, para mí es muy importante la delantera. Tener delanteros que se entiendan, probablemente que hayan trabajado juntos. Bueno, pero partamos, por ejemplo, el hecho, tú tienes toda la razón, ¿no? Yo como director técnico vengo y ya me entregan a mí un equipo armado, ¿no? Uh-huh. Que no sé ni cuáles son sus ventajas, Uh-huh. cómo colocarlos, por qué los contrataron, pues, qué vieron en ellos, o sea... ¿Y quién? Ajá, sí. Sí. Yo siento que la directiva básicamente no debería ser esa su función. Uh-huh. La directiva tiene que ver toda la organización, tiene que ver temas de planillas, temas de, al final, legales. Es un tema administrativo. Uh-huh. La mayoría de los directivos, pues, quizás ni han jugado pelota en su vida, no saben realmente qué es jugar una pelota, qué es uno rifarse al final ¿cómo se llama? En un partido, ¿no? La presión propia del público, que es diferente a una chamusca, o sea, una final, un penalti propio, cobrarlo, eso es, uno mira la portería pequeñita, ¿no? Y el portero... ¿Y a dónde se va? Sí, entonces yo siento que la directiva, pues su función es, como tú dices, es de administrativa, entonces, en su momento dado, bueno, paso número 1, directiva, yo, pues, vamos a contratar al director técnico, ok. Sí. Director técnico, venga, ya está usted contratado, ok. Ahora empecemos a ver propuestas, perfiles, candidatos que nos permitan esto, para ir armando realmente el equipo como tú dices, pues. Uh-huh. Entonces ya, ahí sí ya pesa sobre él la opinión y en un momento dado le podemos pedir a él, ¿cómo se llama? Resultados. Exacto. Porque él fue el que los contrató. No me diga que ¿por qué lo pone? Porque usted mismo lo contrató. Sí, o sea, es lo que yo tengo, eso es lo que pongo, sí. ¿Verdad? O sea, y no debería de ser así, él debería de estar jugando con los jugadores de su confianza, con los que ya ha trabajado, porque eso pasa, o sea, un técnico no va a venir un técnico novato, va a venir un técnico experimentado que ya ha tenido la oportunidad de trabajar a nivel nacional o internacional con jugadores y debería de saber cómo poderlos armar, y eso es un mal que ha tenido Shela, yo creo que desde hace tiempo, no solo este torneo, una temporada que se estuvo cambiando técnico a meses. Entonces venía un técnico de este torneo, se iba, dejaba un equipo, venía otro y se iba, dejaba un equipo, y es un proceso que se inicia cada 6 meses.
y debería de ser un proceso que se venga manejando desde temporadas atrás y no se tiene. Sí, es complicado, ¿verdad? Realmente es complicado. Pero lo que sí hay que realmente remarcar es la fidelidad de nuestra afición, la fidelidad de los seguidores, esos, esas barras, gente que está atrás de que todo el tiempo, pues, con desilusiones o con alegrías, sí, Ahí están. ahí están, ¿verdad? Ahí Entonces, están. ahora, ¿qué estás haciendo actualmente? Parece que estás en Guatemala, en una dirección de educación Sí, pues yo hace 3 años me fui de Xela, de Quetzaltenango, por oportunidades laborales. Me mudé a la ciudad de Guatemala. Estoy trabajando ahora en comunicación social de una entidad del Estado. Entonces, fue un giro o sea, total. Para mí, de salir de medios de comunicación deportivos, ahora hacer comunicación pública. Eh, Tengo ya más o menos 3 años trabajando en eso. Es una faceta nueva en la que he aprendido también otras estrategias, cómo se hace otro tipo de comunicación. Redactar una nota periodística deportiva no es lo mismo que redactar un comunicado de un político, por ejemplo. Entonces he aprendido nuevas cosas, pero siempre, al menos yo me aferro al periodismo deportivo. A mí eso es lo que me gusta. Y justo por eso tengo la oportunidad también de trabajar en el equipo de prensa del Deportivo Misco. Estoy apoyando ahí, como usted ya lo mencionó, y por lo menos para tener ese toque ese extra de fútbol y no desaparecer del tema deportivo, estoy también ahí. ya, sí, con las comunicaciones sociales de instituciones es complicado, ¿va? Porque incluso hasta el propio vocabulario, las propias notas tienen Es que muy tener, diferente, son muy sí. delicadas, una palabra no adecuada es sujeta a que todo un proyecto que pudo haber sido exitoso de divulgación se convierta en una polémica, ¿no? Se convierta hasta en Sí, una demanda propia, ¿no? sí. Y sobre todo en temas políticos que, pues, todo el mundo está a la defensiva de los políticos porque creo que nos deben mucho la mayoría ¿cómo se llama? Entre los ministerios, entre diputados, entre alcaldes, entre consejos y todo, nos deben mucho a nosotros porque no estamos satisfechos del trabajo que están haciendo. Entonces, estamos como a la defensiva de todo el tiempo, estamos Sí. criticando, todo el tiempo estamos viendo, señalando y Esperando todo, alguna mal frase o algo, algún mal acto para atacar. sí, para señalarlos y denunciarlos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus expectativas ahora, pues aparte de ese trabajo que tienes? ¿Tienes algunos otros proyectos a mediano o largo plazo? Pues por ahora estoy enfocada en querer aprender más acerca de la comunicación pública. Me ha gustado aprender mucho acerca de este tipo de comunicación, que como dije es algo diferente, que no había trabajado yo antes. Entonces, pues por ahora mi enfoque es en seguir aprendiendo. Más dentro de mi área de trabajo. Probablemente más adelante me gustaría también estar dentro de otra entidad del Estado, por ejemplo, y conocer otro tipo de comunicación, porque yo estoy en el Ministerio de Educación, yo trabajo en el Ministerio de Educación, entonces conozco acerca de ahora la educación. Por ejemplo, yo no soy maestra, no, nunca fui maestra y estoy trabajando rodeada de maestros de toda la vida. Entonces, el enfoque es diferente. Por ejemplo, que más adelante yo ahora trabaje comunicación, por ejemplo, para el Ministerio de Gobernación, es algo diferente y ahora me llama la atención querer saber más. Por ejemplo, un ministerio de Relaciones Exteriores para un comunicador, creo que sería una experiencia también bastante interesante, porque sabemos que es un trabajo ya más internacional y, y nosotros como guatemaltecos, como ciudadanos, siempre hemos estado a la defensiva de nuestros mandatarios, de nuestro gobierno y es cierto, nosotros queremos resultados, pero estando ahora allá adentro, uno quiere conocerlo desde otra perspectiva también. Sí, sí, es cierto.
Yo creo que una de las ventajas del trabajo que tienes es que te da la oportunidad de conocer el país, ¿no? Sí, De tener relación con, pues, con municipios, con instituciones, con personas, que normalmente nosotros los guatemaltecos no lo hacemos. Pues lo primero que hacemos nosotros en nuestras vacaciones es irnos a ver a Walt Disney, al ratón Miguelito, o irnos a México, o irnos pues, a las playas de El Salvador, pero no conocemos nuestro país. Y yo creo que esa ventaja de estar uno en el Estado, va uno conociendo interioridades del propio Estado, sí, las necesidades del Estado, la propia gente del Estado, va conociendo uno pues su país de una forma casi gratuita, pues porque aparte del salario que tiene uno, es complicado, porque sí es un trabajo bien difícil de salir de madrugadas, incluso es un trabajo riesgoso a veces por las propias denuncias de las gentes que denuncian, que no se les ha atendido en cierta forma, ¿verdad? Entonces, pero esa experiencia, cuéntame, de haber conocido aún más el país, que no lo hubieras conocido de otra manera. Sí, yo creo que eso también es algo que le debo a mi trabajo, conocer el país. Estaba haciendo cuentas hace algunos días o hace unas semanas, y el único departamento que no conozco es Petén. Nunca he ido a Petén y me llama la atención. Es el único departamento que no conozco. Luego pues ya recorrí el país, podemos decirlo de esa forma. He ido a comunidades en las que nos damos cuenta realmente de la necesidad que hay en Guatemala, en educación, en salud, convivir con niños pues de escasos recursos que se alegran hasta de ver un carro, por ejemplo. En una gira que realicé hace unas semanas, pues habían varios vehículos oficiales del estado que estaban pues pasando en esa comunidad, que eran los que nosotros íbamos, y los niños y los papás grabando cómo pasaban los carros, porque probablemente ahí ni siquiera pasan vehículos, y mucho menos tal vez los modelos que estaban pasando, que son vehículos recientes, y es algo que nosotros lo vemos todos los días. O a veces tenemos un vehículo y no nos conformamos con el que tenemos porque queremos el más reciente, o porque el color no me gusta y quiero otro, y hay gente que en su vida tal vez había visto un vehículo. Entonces eso yo creo que a nosotros, no solo a mí, sino que al equipo con el que estoy trabajando, nos crea conciencia en las necesidades que hay en Guatemala, y poder también querer seguir trabajando para poder brindarles un servicio si en algún momento se pudiera realizar. Es muy cansado también. Hace unas semanas estuve viajando, por ejemplo, un día me fui a Cobán, regresé al siguiente día, de noche fui a mi casa a descansar unas horas, al siguiente día me volví a ir a Izabal, viajes muy cansados de muchas horas. Dormir allá también trabajando esta tarde, regresar de noche, dormir unas horas, y al siguiente día me fui a Quiché, y de igual forma a comunidades que están 4 o 5 horas de la cabecera departamental, y regresar nuevamente de noche es algo muy agotador, pero aparte me hace crecer no solamente como persona, sino que también de manera profesional. Sí, yo creo que deberías, o si lo haces, andar con una cámara siempre, porque vas Riesgoso, así, sí. pero esa cámara ya es una cámara particular, pues no es la institucional, sino es una cámara particular que en un momento dado tú vas tomando fotografías de la gente, de la gastronomía, del paisaje, de la flora, de la fauna, de esos atardeceres, esos amaneceres, o sea, muchas cosas que puedes ir tú aprovechando el viaje para ir creando un álbum que en un momento dado te pueda servir, ¿verdad? De tus viajes y todo. Ir creando una bitácora propia también, de decir, bueno, pues hoy estuve en Rayujá, que es la última municipalidad que se creó en el país, donde el cual conocí a fulano, hice esto, comí tal cosa, comí esto, comí el otro. Eso te podría servir porque inclusive es un documento que puedes ir teniendo, y en su momento dado pues serían los viajes y las memorias de Estefanía, ¿no? Yo creo que te podría servir, es como una idea. Yo tuve la oportunidad de viajar casi 6 años. Trabajé para el gobierno también, y era una beca para mí, realmente fue una beca, ¿no? Un buen vehículo, viáticos, la gente te hace fiesta cuando tú llegas, Sí, es cierto. y hasta matan una gallina que la tenían guardada ahí, pero ese día que tú llegas hacen una fiesta.
y matan la gallina y no se comprometen en comer, porque dice uno, ¿cómo es posible que esa gente te dé lo que no tiene, ¿no? Exacto. Y esa gente es espléndida. Pero esa convivencia en las comunidades, esa convivencia, y ver que a veces los proyectos que se están haciendo de Estado sí se están desarrollando, pues a veces no, la comunicación no llega aunque se haga, y aunque se difunda, y aunque se diga, realmente el ciudadano propio no está interesado en seguir. Uno ve las páginas y no tiene casi nada de visitas. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa, pues sí, no le interesa. O sea, lo puedo ver yo, por ejemplo, en la página de la municipalidad, ¿verdad? Entonces tiene 2, 3 personas que la ven, ¿verdad? Entonces hay como un desapego a eso, hay como un rechazo propio de lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces tal vez hay que crear estrategias fabulosas que permitan en un momento dado que la gente se involucre y darlo a conocer, ¿verdad? Que como la gente vaya conociendo. Pero sí, hay que aprovechar esa beca que tienes tú de conocer el país. Y cabalmente, como tú dices, yo no conozco Petén, de todo lo igual. Conozco todo Oriente, conozco todos lados, conozco Cobán, pero nunca llegué a... Sí, yo tampoco. Nunca llegué a, hasta Petén. Entonces, yo creo que cuando un día logre tener una semana larga, voy a ir a conocerlo, porque lo menos que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que vamos llegando ya al final de esta entrevista. Yo pues te insto realmente y te admiro como mujer, te admiro como joven, te admiro de las personas que han seguido sus sueños que comienzan de 5, 6, 7 años con una pequeña cámara, un rollo de 24 y de 36 exposiciones, que las llevaba uno al laboratorio y uno quería verlas, ¿verdad? Y resulta que muchas de ellas no salían buenas. No como uno, sí. No es como ahora las digitales, no sirve, no me gusta, la vuelvo a tomar, ¿verdad? Entonces era esa expectativa de llegar uno a los laboratorios para que revelaran las fotografías y todo, ¿no? Entonces, pero has seguido tus sueños y yo creo que, como tú misma dices, hay un campo muy grande, y el campo más grande que yo veo que es importante es lo internacional, pues que en un momento dado tú puedas viajar a otros países para ser tú una relacionista y para ser una embajadora propia del país, para que tú puedas hablar y vender a nuestro país de las maravillas que tiene el país. ¿Por qué? Porque sí tenemos un país maravilloso, tenemos un país realmente que, a pesar de muchas cosas, seguimos vivos con esta pandemia y seguimos vivos viviendo, económicamente difícil, sí, pero creo que es un país con muchas esperanzas. Sí. Así es que, Estefanía, muchas gracias por este podcast y espero pues saber más de ti, y en un momento dado, pues cuando ascienda Misco, yo voy a ver dónde está tu corazón, si está allá o si está aquí. A ver, o va a ser una de Arlequín que tiene la mitad de Xela y la mitad de Misco. Sí. Pero tiene que estar, la mitad de Xela tiene que estar del lado del corazón. Por supuesto. O sea, de otro lado ponte la de Misco. Sí, la verdad es que yo también agradezco la oportunidad que me están dando, la invitación. Para mí también es un honor estar acá. Xela yo lo llevo en el corazón siempre. Mi lugar favorito, pues yo siempre digo que es acá, y me gusta mucho venir. Acabo de llegar hace poquito, pero pues ya ahorita ya quiero salir también e ir por las calles recordando también todo lo que yo he hecho, porque uno a veces no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y a mí siempre me gustó vivir acá en Xela, pero ahora que ya no estoy acá, sí, la verdad es que extraño muchas cosas de acá, y siempre que vengo pues trato de aprovechar el tiempo, porque siempre voy a seguir viviendo. Yo no sé si en algún momento yo regrese a vivir acá o me vaya a otro lado, pero yo siempre quiero venir acá. Sí, esa es la maravilla que tiene Quetzaltenango, ¿no? Sí, uno se enamora realmente de esta ciudad, ¿verdad? Volver a las calles empedradas, volver a esos callejones, esos dinteles, ventanas, el teatro histórico, el teatro, sí. O sea, todas esas referencias, pues realmente, a pesar que ha crecido tanto, ¿verdad? Porque ya es una ciudad cosmopolita, es una ciudad donde ha venido a vivir tanta gente, pues, internacional, extranjera, y también de los propios departamentos y municipios que han venido a radicarse y que por razones de trabajo se van quedando, pero que van realmente acrecentando a la población en Quetzaltenango. Pero es cierto, yo tuve en toda mi vida, de mis 60 y algo de años, 68 años, solo un año he estado fuera de Quetzaltenango, solo un año, que viví en Guatemala, y realmente pues yo el día viernes a las 2 de la tarde agarraba camino y venía. Regreso. Sí. Y el día lunes a las 5 de la mañana me voy otra vez para Guatemala a trabajar.
pero sí es difícil. Realmente, pues Guatemala te presenta muchas cosas interesantes, porque tiene muchas cosas interesantes, pero uno tiene su corazón y tiene su ombligo enterrado en Quetzaltenango. Exacto. Te agradezco mucho este podcast y creo que vamos a seguir pendientes de ti y de tus logros. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces también, pues nuevamente, pues espero en unos años nuevamente poder platicar o pronto nuevamente poder platicar y también de los sueños y las metas que tanto también usted, no solamente yo tenemos y pues nuevamente gracias. Me la pasé muy bien, me divertí mucho antes, durante y seguramente después también. Exactamente. Sí. Sí, muchas gracias y pues ya. Muchísimas gracias.